Era una noche tranquila en un pueblo pequeño, lejos del bullicio de la vida urbana. La luna flotaba en lo alto, proyectando una luz pálida y tranquilizadora sobre la tierra. Sin embargo, había algo en el aire, algo que parecía cambiar el tejido mismo de la existencia. La gente, sentada en sus casas o caminando por las calles, sentía un tirón inexplicable en sus corazones, un anhelo que parecía resonar en sus almas. No era el atractivo de la riqueza material ni el deseo de una felicidad fugaz. Era algo mucho más profundo, un susurro silencioso que siempre había estado ahí, esperando ser escuchado. Fue la verdad que se ha susurrado a través del tiempo, desde el principio mismo de la creación: Dios es todo lo que necesitas. ¿Pero qué significa esto realmente? En un mundo lleno de distracciones, desafíos y búsquedas interminables de realización, ¿cómo podemos comprender verdaderamente el significado de esta verdad divina? Únase a nosotros mientras exploramos la profundidad de esta poderosa declaración, desentrañando las capas ocultas de fe, confianza y paz que trae. Al principio, cuando todo estaba desordenado y vacío, una voz habló. Una voz que resonó en la nada, no como un simple sonido, sino como el pulso mismo de la existencia. Que haya luz, declaró el Creador, y la luz, con todo su brillo y misterio, brotó de la oscuridad. Lo que siguió fue nada menos que una obra maestra divina: los cielos se extendieron, los mares se separaron de la tierra y la vida comenzó a desarrollarse en sus formas más espléndidas e intrincadas. Sin embargo, en medio de esta vasta creación, donde las estrellas en su curso cantaban juntas y las montañas se elevaban en su majestuosidad, la creación más preciosa de Dios no serían los árboles imponentes, los océanos ilimitados o los vastos cielos. No, sería la humanidad, un ser formado no solo a partir del polvo de la tierra, sino con el mismísimo aliento de Dios. La humanidad fue hecha a imagen del Creador, diseñada para reflejar su belleza, su sabiduría y su amor. Desde el momento en que Dios sopló vida en el hombre y la mujer, la esencia de la creación ya no fue solo el orden o la belleza. Se trataba de una relación, una conexión íntima con el Creador. La humanidad estaba destinada a caminar con Dios al fresco del día, a compartir su amor y gozo, a experimentar su provisión perfecta. Este era el mundo que conocieron Adán y Eva, un mundo donde no existía el hambre, donde la soledad era desconocida y donde la carencia era un concepto extraño. Todo lo que pudieran necesitar fue provisto, dispuesto ante ellos en el jardín del Edén, el lugar de perfecta paz. Pero incluso en esta perfección, se daba una opción. Una verdad misteriosa surgió, enclavada en la libertad otorgada a la humanidad. No se vieron obligados a confiar, a permanecer en la bienaventurada abundancia provista por Dios. No, fueron invitados a entablar una relación, y con esa relación surgió la posibilidad de duda, la posibilidad de tomar una decisión que podría alterar la armonía de su existencia. Entra la serpiente, una criatura astuta y engañosa. Con palabras llenas de sutileza y verdades a medias, la serpiente susurró en los corazones de Adán y Eva, instándolos a ir más allá de la provisión que Dios ya les había dado. La serpiente hablaba de conocimiento, de poder, de ser como Dios mismo, como si el don de la imagen divina no fuera suficiente. Cegaramente, la serpiente susurró: hay más para que tengas. ¿Por qué conformarte con lo que tienes cuando puedes tenerlo todo? Y así se sembraron las semillas de la duda. La elección de confiar en la provisión de Dios se vio empañada por el atractivo de algo más. Los primeros humanos, con toda la perfección que los rodeaba, apartaron la mirada de la suficiencia de Dios y buscaron lo prohibido. Su deseo de ser más, de ser como Dios, los llevó a consumir lo que nunca debió ser suyo. En ese momento perdieron de vista la verdad, ya tenían todo lo que necesitaban.
Las consecuencias fueron inmediatas y el cambio en el ámbito espiritual fue catastrófico. El mundo, antes perfecto, ahora sentía el peso de la separación. El vínculo entre la humanidad y Dios se rompió, y la paz que una vez reinó fue reemplazada por sufrimiento, vergüenza y tristeza. La caída había llegado, una caída que resonaría a través de los siglos. Pero en medio de esta tragedia sucedió algo extraordinario. Se hizo una promesa, no en forma de castigo, sino en forma de esperanza. Incluso cuando Adán y Eva enfrentaron las consecuencias de sus acciones, Dios no los abandonó. En cambio, abrió un camino para la reconciliación y la restauración. El mismo Creador, que había sido rechazado, ahora buscaba restaurar su creación a su estado original. La maldición de la separación no fue el final de la historia, fue el comienzo de algo aún mayor. La historia de la caída no trata solo de las consecuencias de la duda y la desobediencia. También se trata del compromiso inquebrantable de Dios con su creación. Incluso en la hora más oscura de la humanidad, la provisión de Dios se mantuvo firme. Vistió a Adán y Eva con prendas de piel, indicando que, si bien sus acciones tenían un costo, Dios siempre cubriría sus necesidades, incluso cuando se desviaran. Este momento es una profunda lección para todos nosotros. Nos enseña que a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestra tendencia a dudar y buscar más allá de lo que Dios ya ha provisto, Dios sigue siendo quien restaura, quien sana y quien llena cada espacio vacío. La historia de la caída no es la historia de una promesa incumplida, sino de una promesa que nunca será incumplida. Incluso cuando caemos, cuando nos desviamos de la suficiencia de Dios, Él está ahí, ofreciéndonos un camino de regreso a su abrazo. Con el tiempo, esta promesa se cumpliría de maneras que la humanidad nunca podría haber imaginado. A través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, se reveló la provisión suprema de Dios, una provisión no solo para las necesidades físicas, sino para el anhelo espiritual más profundo del alma humana. Dios, en su infinita sabiduría y amor, sabía que necesitaríamos algo más que sustento físico. Necesitaríamos redención, gracia y reconciliación. Y así, a través de Cristo, Dios proporcionó la respuesta definitiva a la pregunta de nuestra necesidad más profunda. En cada etapa de la vida, ya sea en momentos de abundancia o en tiempos de prueba, la provisión de Dios siempre está presente. Él es la fuente constante e inmutable de todo lo que necesitamos. Y cuando nos encontramos perdidos o dudamos de su suficiencia, podemos descansar sabiendo que su promesa nunca ha vacilado. Así como proveyó en el jardín del Edén, continúa proveyendo para nosotros hoy, de maneras tanto visibles como invisibles. Dios no es solo el creador, Él es el sustentador, el proveedor, aquel que llena el vacío de nuestro corazón con su amor. Y así como los primeros humanos fueron invitados a confiar en su provisión, nosotros también somos llamados a confiar en Él. Porque incluso cuando nos desviamos, incluso cuando dudamos, Dios permanece fiel. Él es todo lo que necesitamos. Desde el principio, la humanidad ha vagado por el vasto paisaje de la existencia, buscando desesperadamente la realización, a menudo sin darse cuenta de la fuente de la verdadera paz. Las Escrituras están llenas de historias de personas que buscaron llenar el vacío dentro de ellos con cosas del mundo, solo para quedar insatisfechos. Reyes y guerreros, profetas y campesinos, todos perseguían placeres fugaces, ya fuera poder, riqueza, estatus o incluso relaciones, como si estas cosas pudieran saciar la sed insaciable del alma. Sin embargo, a pesar de sus objetivos, cada uno se encontró en el mismo viaje interminable, regresando al mismo punto de partida, la comprensión de que nada, absolutamente nada, podía satisfacer los anhelos más profundos del corazón. Tomemos, por ejemplo,
la historia de Salomón, un hombre famoso por su sabiduría, riqueza y comprensión del mundo. Como el rey más rico y poderoso de su tiempo, Salomón tenía todo a su alcance. Poseía riquezas más allá de la imaginación, una sabiduría que sobrepasaba a todas las demás y un vasto reino lleno de lujos. Sin embargo, mientras buscaba significado a la abundancia de su vida, se encontró desilusionado. En el libro de Eclesiastés, las palabras de Salomón resuenan con una verdad sombría: vanidad de vanidades, todo es vanidad. A pesar de lograr todo lo que se había propuesto obtener, se dio cuenta de que estas ganancias materiales, estos logros, nunca podrían brindarle una satisfacción duradera. Lo tenía todo: fama, fortuna, conocimiento e incluso placer, pero su corazón seguía insatisfecho y anhelaba algo más profundo. Este antiguo cuento refleja las luchas de la humanidad actual. En el mundo actual, acelerado e impulsado por el consumo, no somos tan diferentes de Salomón. Las personas, impulsadas por la ambición y el deseo, persiguen la próxima promoción, la próxima gran compra, el próximo hito en las redes sociales o el próximo logro que promete brindarles satisfacción. Esperan que estos fugaces momentos de éxito, riqueza o reconocimiento traigan paz a sus almas inquietas. Pero al final, como Salomón, descubren que esas cosas no duran. Puede que traigan un placer temporal, pero el vacío interior permanece, tan profundo y vasto como siempre. Sin embargo, la verdad de la que muchos no se dan cuenta es que la respuesta siempre ha sido simple: Dios es todo lo que necesitas. El mundo ofrece muchas distracciones, muchas tentaciones y muchos caminos que prometen satisfacción. Sin embargo, ninguno de ellos puede ofrecer lo que Dios proporciona: la paz que sobrepasa todo entendimiento, el contentamiento que proviene de conocerlo y el gozo que llena el corazón incluso en medio de la prueba. La ganancia material nunca puede reemplazar la satisfacción eterna que se encuentra solo en el Creador. El éxito terrenal, aunque a menudo elogiado, no traerá paz al alma. Solo en la presencia de Dios, en su provisión, se puede encontrar la verdadera realización. Y, sin embargo, la humanidad continúa su búsqueda, sin darse cuenta de que lo que busca ya está ante ellos. El anhelo de más, el deseo de una vida con significado, es un anhelo dado por Dios de atraernos de regreso a Él. Pero muy a menudo perseguimos las cosas equivocadas, pensando que pueden llenar el vacío. Buscamos en las relaciones, en los logros, en las posesiones, pero todas estas cosas son fugaces, temporales e insuficientes. La Biblia nos advierte que no acumulemos tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y los ladrones entran y hurtan. En cambio, estamos llamados a buscar tesoros en el cielo, donde nada puede dañar o corromper. Es un recordatorio de que las cosas de este mundo son pasajeras, pero la provisión de Dios es eterna. Cuanto más buscamos la plenitud en las cosas terrenales, más nos alejamos de la verdad, que solo Dios es la fuente de gozo y paz duraderos. No es en la acumulación de riqueza o poder donde encontramos nuestro verdadero propósito, sino en conocer y servir al Creador que nos hizo a su imagen. La historia de la humanidad es una historia de deambular, una historia de búsqueda de algo que pueda llenar el profundo y eterno anhelo del corazón. Y, sin embargo, la respuesta siempre ha estado ahí: Dios es todo lo que necesitas. En Él encontramos propósito, satisfacción, paz y plenitud. Y hasta que no nos demos cuenta de esta verdad, seguiremos vagando, buscando en vano las cosas de este mundo. Pero una vez que lleguemos a comprender que solo Dios puede llenar el vacío, descubriremos una paz y un contentamiento que el mundo nunca podrá ofrecer. Porque en Él tenemos todo lo que necesitamos y más. En medio de las tormentas de la vida, cuando la oscuridad nos rodea y la incertidumbre nubla nuestro camino, hay una verdad que está por encima de todo:
Dios sigue siendo nuestro fundamento inquebrantable. Desde el momento en que se pronunció la primera palabra de la creación, desde el mismo soplo que puso en movimiento el universo, la fidelidad de Dios ha sido inquebrantable. Sus promesas, pronunciadas a lo largo de los siglos, son tan seguras como la salida del sol. Incluso cuando el mundo parece desmoronarse debajo de nosotros, cuando nuestros corazones están cargados de dudas y miedo, Él sigue siendo la roca constante e inamovible sobre la que nos apoyamos. Esta base no es un mero concepto abstracto, sino una realidad viva que ha sido experimentada por innumerables generaciones. La historia de David, el pastor convertido en rey, es uno de los recordatorios más vívidos de la fidelidad inquebrantable de Dios. David, aunque era un simple niño, fue ungido por Dios para un propósito que iba mucho más allá de su propio entendimiento. Se enfrentó a pruebas gigantes, tanto literales como metafóricas, que podrían haber aplastado incluso al hombre más fuerte. Sin embargo, en cada batalla, en cada momento de traición y en las profundidades de la desesperación, David volvió sus ojos a Dios, confiando en que el Señor sería su refugio y fortaleza. En la oscuridad de sus pruebas, David no gritó desesperado, en cambio, declaró con convicción: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esta declaración, que se encuentra en el Salmo 23, no fue simplemente una expresión poética. Era la profunda creencia de un hombre que había probado la provisión y protección de Dios en las circunstancias más difíciles. David entendió que solo en Dios se satisface toda necesidad, ya sea material, emocional o espiritual. Dios fue su sustentador, su protector, su proveedor y su guía. La confianza de David en Dios no se basó en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Dios en medio de ellos. Incluso cuando estaba rodeado de enemigos, incluso cuando fue traicionado por aquellos más cercanos a él, David sabía que la fidelidad de Dios era un refugio que no podía ser sacudido. Esta fidelidad divina está entretejida en todo el tapiz de las Escrituras. Cuando los israelitas clamaron por su opresión, cuando quedaron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio que los perseguía, Dios no los abandonó. Él separó las aguas y los condujo a un lugar seguro, un poderoso testimonio de su amor y provisión inquebrantables. Pero la fidelidad de Dios no se detuvo ahí. En el desierto, cuando el pueblo tenía hambre y sed, Dios proveyó maná del cielo y agua de una roca, sosteniéndolos en las condiciones más duras. Su provisión no dependía de su perfección, sino de su naturaleza inmutable. En la vida de Elías, la fidelidad de Dios se manifestó una vez más de manera milagrosa. Cuando el hambre y la sequía asolaron la tierra, Dios envió cuervos para alimentar a Elías y luego le proporcionó una vasija de harina y una jarra de aceite que nunca se agotaba. No fueron coincidencias ni meras casualidades, fueron demostraciones de la provisión divina que nunca falla. Incluso en las situaciones más desesperadas, cuando todos los recursos humanos se han agotado, la fidelidad de Dios sigue siendo un ancla segura y firme. Esta misma fidelidad está disponible para nosotros hoy, tal como lo estuvo para los israelitas, David y Elías. En los valles de la vida, cuando nuestro corazón está apesadumbrado y nuestras fuerzas agotadas, la presencia de Dios está cerca. Él no promete eliminar todas las pruebas o dificultades, pero promete estar con nosotros a través de todas ellas. Su amor y provisión no están limitados por el tiempo ni las circunstancias, trascienden los límites de la comprensión humana. No es la ausencia de pruebas lo que define la provisión de Dios, sino su presencia constante dentro de ellas. Cuando somos débiles, Él es fuerte. Cuando tenemos miedo, Él es nuestro coraje. Cuando estamos perdidos, Él es nuestro guía. En cada momento, Dios está con nosotros, sosteniéndonos con su fuerza, consolándonos con su presencia y llenándonos de esperanza.
Las tormentas de la vida pueden hacer estragos, pero no tienen el poder de mover los cimientos sobre los que nos encontramos. La fidelidad de Dios es una base que no puede ser sacudida, una verdad que permanece firme independientemente de las circunstancias que enfrentemos. Incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando sentimos que el mundo está en nuestra contra, podemos descansar con la seguridad de que Dios está con nosotros, que su amor por nosotros es inmutable y que sus promesas son ciertas. Él es el ancla de nuestras almas, el refugio al que podemos acudir, el fundamento que nunca fallará. No importa lo que se nos presente, no importa cuán feroces puedan ser las tormentas, la fidelidad de Dios sigue siendo nuestro fundamento inquebrantable. Y es sobre este fundamento que podemos construir nuestras vidas, sabiendo que no importa las pruebas que enfrentemos, nunca seremos abandonados por aquel que siempre es fiel. Porque en Él encontramos nuestra fuerza, nuestra esperanza y nuestra paz. Y eso, querido oyente, es una verdad que ninguna tormenta podrá arrebatar jamás. Hay un misterio que gira en torno al momento del plan de Dios, un enigma que a menudo nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Con qué frecuencia nos encontramos atrapados en la red de la impaciencia, anhelando respuestas que parecen tan distantes, tan esquivas? Nos apresuramos, luchamos y avanzamos con nuestras propias fuerzas, tratando de acelerar el cumplimiento de nuestros deseos, pero sentimos como si las respuestas permanecieran escondidas en el silencio. Oramos fervientemente, esperando un gran avance, pero a veces todo lo que escuchamos es una quietud que parece casi insoportable. Y, sin embargo, este silencio no es la ausencia de Dios. Es un susurro, un llamado a confiar, a esperar y a depender de su sabiduría en lugar de la nuestra. La historia de Abraham, el padre de la fe, proporciona una profunda ilustración de esta verdad. Dios habló a Abraham, prometiéndole que sería padre de muchas naciones. En ese momento, Abraham no tenía hijos y la promesa parecía mucho más allá de su alcance. Pasaron los años y la promesa quedó sin cumplirse. Abraham y Sara, consumidos por su impaciencia y su deseo de que la promesa de Dios se cumpliera, tomaron el asunto en sus propias manos. Buscaron cumplir la promesa a través de su propio plan, tratando de acelerar lo que Dios había puesto en marcha. Pero al hacerlo, se vieron envueltos en complicaciones y angustias. Su intento de cumplir la promesa de Dios a su manera solo los llevó a la frustración y la lucha. Sin embargo, en su momento perfecto, Dios cumplió su promesa de una manera que ningún ser humano podría haber orquestado. Isaac, el hijo de la promesa, nació, no mediante la fuerza o manipulación de Abraham, sino mediante la voluntad soberana de Dios. Fue un cumplimiento que solo podría lograrse mediante la intervención divina en el momento exacto en que debía suceder. Esta historia habla del corazón de nuestro viaje con Dios. A menudo somos muy rápidos para actuar, muy rápidos para hacer que las cosas sucedan por nuestra cuenta. Creemos que si nos esforzamos lo suficiente, si nos esforzamos un poco más, podemos forzar que la voluntad de Dios se desarrolle de acuerdo con nuestro cronograma. Pero la verdad es que el tiempo de Dios está mucho más allá de nuestra comprensión. Lo que puede parecer una demora no es una negación, sino una preparación perfecta para lo que Él tiene reservado. Nuestra impaciencia puede llevarnos a tomar el asunto en nuestras propias manos, pero el plan de Dios sigue siendo perfecto y su tiempo perfecto. Cuando aprendemos a descansar en su tiempo, a confiar en que Él sabe que es lo mejor, comenzamos a ver la belleza de su proceso. Comenzamos a comprender que a Dios no solo le preocupa el resultado final sino también el viaje que hacemos para llegar allí. Cada momento, cada estación, es parte de un diseño mayor, un diseño que tal vez no comprendamos completamente pero que podemos confiar porque está guiado por un Creador amoroso y sabio. En nuestra prisa por hacer que las cosas sucedan,
perdemos la profundidad de lo que Dios está haciendo en la espera. La espera no es pasiva, está activo. Es en la espera que nuestra fe se refina y nuestra confianza en la provisión de Dios se profundiza. Cuando aprendemos a descansar en su tiempo perfecto, renunciamos a nuestra necesidad de control y abrazamos el misterio de sus caminos. Y es aquí, en la rendición, donde encontramos la paz que proviene de saber que Dios tiene el control, que su tiempo es perfecto y que Él nunca llega tarde. Nuestro viaje no consiste en forzar que nuestros propios planes se hagan realidad, se trata de confiar en el Dios que ha prometido guiarnos, paso a paso, en su tiempo perfecto. Cuando dependemos de Él, cuando confiamos en su tiempo, comenzamos a ver que Él es todo lo que necesitamos. Él provee no solo de la manera que esperamos, sino también de maneras que sorprenden y deleitan, mostrándonos que sus caminos son mucho mejores que cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado por nuestra cuenta. En la espera, en el silencio, Dios está obrando. Él nos está moldeando, preparándonos y guiándonos hacia un futuro que está más allá de nuestros sueños más locos. Es un futuro que solo Él puede lograr, de una manera que solo Él puede orquestar. Por eso, mientras recorremos este camino de fe, recordemos que el tiempo de Dios no es algo que debemos temer o resistir, sino algo que debemos aceptar. Porque en su momento perfecto, Él cumplirá sus promesas que nos hizo, no a nuestra manera, sino a su manera, que siempre es la mejor. Y si confiamos en su tiempo, descubriremos que Él no solo es la respuesta a nuestras oraciones, sino también la fuente de todo lo que realmente necesitamos. El tiempo de Dios, aunque misterioso, siempre es perfecto, y es en esta verdad donde encontramos nuestra mayor paz. El mundo puede ofrecer muchas cosas, pero ninguna puede compararse con la suficiencia de Dios. Dios es todo lo que necesitas. No es un cliché ni un pensamiento fugaz, sino una verdad profunda que resuena en cada momento de nuestras vidas. Cuando acudimos a Dios como nuestra fuente última, experimentamos la paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias o las posesiones, sino de la presencia inquebrantable de un Padre amoroso. Su provisión es completa, su tiempo es perfecto y su amor es eterno. Mientras atraviesas los desafíos de la vida, recuerda esto, nunca estás solo y nunca te faltan. Dios está contigo y Él es todo lo que necesitas. Cuando aceptas esta verdad, desbloqueas un poder mucho mayor que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer, un poder que se basa en el amor eterno e inmutable de Dios.